FM 96.1, Radio Ciudad de Nogoyá, la radio que más crece. Muy bien, continuamos en Radio Ciudad de Nogoyá. Han pasado 15 minutos del mediodía en toda la Argentina y estamos en comunicación con un querido amigo, con el profe Luis Laferrier. ¿Cómo le va, profe? ¿Cómo está usted en esta mañana? Bien, una alegría la comunicación. Bien, una alegría escucharlo, profe. Y en esto de consultarlo acerca de los tiempos que estamos viviendo a una persona tan avesada y con tanto conocimiento, ya digamos acerca de el plan sistemático que tiene este gobierno acerca de lo que es la producción, de lo que son bienes nacionales, se le suma un conflicto internacional. No sé, profe, ¿por dónde quiere arrancar usted? Somos todo oídos. Sí, en realidad a mí me gustaría dar señales más lindas, ¿no es cierto? Un panorama más optimista, pero Exacto. Cuando uno trata de ver la realidad no tiene la culpa. Uno ojalá yo pudiera decidirla, ¿no es cierto? Pero no hay muchas noticias lindas y agradables. Yo he hablado ya en otro momento que como humanidad nunca nos enfrentamos a una situación como esta porque hemos superado la capacidad que tiene el planeta de soportarnos a nosotros y estamos haciendo un daño increíble. Estamos ya en la sexta extinción masiva de especies. Con la quinta fue hace 66 millones de años, así mirá la locura, ¿no? Y la estamos generando nosotros. Eso lo dice el consenso científico. Es grave la situación. Recursos que son esenciales para la vida empiezan a ser cada vez más escasos y los sectores de poder que controlan, digamos, el mundo, han decidido de que por un lado somos demasiados, su plan es achicar la población, y por otro lado los recursos, estén donde estén, les pertenecen a ellos, ¿no? Entonces, bueno, nos encontramos en ese panorama y en una lucha despiadada también por el control del mundo entre las potencias más poderosas, lo que hace que, bueno, estamos más cerca inclusive de lo que nosotros siempre decimos de consenso científico, de que en un par de décadas podemos desaparecer. Acá, estos locos de mente que quieren dominar el mundo en una cuestión de minutos nos pueden hacer desaparecer. Es una locura, sí. Hay una lucha muy fuerte por el control de lo que queda de los recursos accesibles y lamentablemente en lugar de pregonar y de presionar y de hacer todos los esfuerzos para que haya paz, para condenar a toda esta decisión, ¿no es cierto?, bélica, lamentablemente quien tendría que representar los intereses de los argentinos en paz y armonía, ha tomado una decisión, una locura. Bueno, pero eso es parte del panorama mundial, pero ya bajamos al nacional, ¿no? A ver, profe, antes de que vaya a lo local, le cuento, usted sabe que yo sigo mucho a Santiago Bilinsky, que es una persona que habla mucho de tecnología, y en relación con lo que usted estaba diciendo, digamos, de cómo estamos destruyendo prácticamente el mundo, anoche veía que ya esto no tiene nada que ver con lo político y con lo que estábamos desarrollando, pero sí tiene que ver con la línea que usted decía, de que se produce en el mundo aproximadamente 1 kilo de tecnología diaria por cada habitante. Somos 8.000 millones, se producen 8.000 millones de kilos de tecnología, y que está todo diseñado de una manera de que tengamos que cambiar los electrodomésticos, todo lo que nosotros usamos, ¿sí?, para que le sea rentable a los grandes capitales. El tema es la basura que se produce y que ya el planeta no tiene soporte. Y usted imagínese si por cada uno de nosotros hay 1 kilo diario producido de teléfonos celulares, de iPhone, de tabletas, de televisores. Eso se tiene que descartar en algún momento. Y en la línea con lo que usted venía diciendo, ya no hay lugares en donde se pueda acumular eso. Y lo que contaba Santiago es que el principal objetivo es que las empresas ganen, porque por eso te hacen un teléfono, por ejemplo, que no se pueda desarmar y arreglar, cosa que vos lo tengas que cambiar y tirarlo. Y el tema no es el comercio, sino cómo se está intoxicando el planeta por estos grandes capitales, y ahora sí
bajando a nuestro país, en un presidente y un gobierno totalmente alineado a estos grandes capitales, ¿no? Sí, sí, mira, precisamente hace un rato termino de dar una charla en la Facultad de Ciencias Económicas para un grupo de estudiantes de último año secundario, ¿no? Y justamente uno de los problemas que le decía es que hay varios, por varios frentes, nosotros hemos superado la capacidad que tiene el planeta de soportarnos. El tema, justamente hablábamos también de la basura electrónica, que ya no hay lugares y que, bueno, han usado a países del tercer mundo para taparlo, ¿no es cierto?, de basura, el mar. Nosotros tenemos un séptimo continente que es un continente de plástico que se ha juntado en el Pacífico, que tiene una superficie similar a la de junto, ¿no?, a la de España, Portugal y Francia, que bueno, que muestra que esto ya no da más, ¿no? No se puede soportar. Y sin embargo seguimos haciendo más de lo mismo, como si tal cosa. Y ya lo dijo Ban Ki-moon, el secretario general anterior de las Naciones Unidas, en una conferencia de cumbre del cambio climático, lo dijo: la humanidad va rumbo al precipicio y tiene los pies atados al acelerador. Exacto. Entonces, esto es muy gráfico como para que entendamos de una vez por todas que nos encontramos por la primera vez en la historia de la humanidad con la posibilidad de desaparecer como especie. Por eso dicen, ¿no?, que somos la primera generación que se enfrenta a la posibilidad de su desaparición, la primera generación de la humanidad, pero somos la última que podemos evitarlo. O sea, no tenemos mucho tiempo, tenemos que reaccionar. Y bueno, todos estos acontecimientos nos están mostrando, ¿no?, que este sistema, este orden social, no tiene respuesta, ni nosotros tenemos futuro, y tenemos que cambiarlo. Entonces no es utópico plantear la necesidad de un mundo nuevo y la imperiosa y urgente tarea de hacerlo para cambiar, que se están haciendo en todos lados. Pero bueno, como yo te decía, condenar enérgicamente fundamentalmente la guerra, ¿no? Uh-huh. A contramano de lo que estamos haciendo acá en la Argentina. Nosotros tenemos un modelo neocolonial, porque también en otros países de América Latina han definido los poderes mundiales de que estos son el sacrificio, y alineados con esos intereses que se ha edificado un modelo que ha entregado prácticamente la soberanía, o está entregando gran parte de la soberanía a estos intereses, en un momento donde también está en disputa, ¿no? Nosotros estamos entrando en una disputa con uno de los sectores más rapaces y con una irresponsabilidad total que está llevando a agravar los problemas que ya teníamos los argentinos, que no aparecieron por primera vez en diciembre del 2023, ¿no es cierto? Claro. Pero este gobierno ha acelerado esa degradación, ese tobogán, porque las medidas que han tomado, primero, no son errores y no son tampoco casualidades, sino que hay una intención deliberada, que se trata de tapar, ¿no?, con el argumento que tienen todos los gobiernos, que se le dejaron la herencia, que no se puede hacer otra cosa, que hay que hacer esfuerzo y sacrificio. Y yo creo que los esfuerzos más grandes es en hacer entender a la sociedad de que haciendo más de lo mismo no vamos a tener más que esos mismos o peores resultados, ¿no? Claro, profe. Mire, en la línea de lo que usted está diciendo lo sigo y pienso, reflexiono o pienso en voz alta. Si hubo que hacer un gran cambio, hacer un ajuste, hacer un montón de cosas que este gobierno propuso y que la sociedad lo asumió porque necesitaba un cambio, lo que me llama la atención es que estas medidas no vienen acompañadas de otras medidas para que haya crecimiento, y esto la gente no lo pide. A ver, se lo paso limpio. Si fuimos todos capaces de aceptar un recorte y un ajuste, ¿por qué no estamos pidiéndole al gobierno medidas realmente para el despegue y no dejando todo librado al mercado, librado al dólar, librado a la timba financiera? ¿Qué ve usted que anda por los colegios, que da charla? ¿Cuál es la expectativa que hay a futuro luego de haber hecho uno de los mayores ajustes de la historia, profe? Sí, en realidad la sociedad ya estaba muy desmovilizada y estaba desencantada también, porque venía eligiendo gobiernos y castigándolo después porque no hacían las cosas bien, y castigando al que sigue, y en la alternancia haciendo
o viendo cómo caían, y aparece de pronto un supuesto salvador que dice vamos a hacer las cosas distintas, vamos a cambiar. Bueno, la sociedad confió en eso y en realidad lo que vino a hacer es un cambio para peor, ¿no es cierto? Tomó lo peor de todos los gobiernos anteriores, lo peor de los funcionarios anteriores, y continuó con esto que yo digo, ¿no? Que nosotros somos un país inmensamente rico, como pocos en el mundo, y además somos pocos habitantes, ¿no es cierto? 47 millones en 8.200 no somos nada, Ujú. y tenemos un territorio privilegiado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué somos inmensamente ricos y estamos así? Porque somos inmensamente saqueados. Y ese saqueo del cual sufrimos nosotros, fundamentalmente de los 90 en adelante, es un saqueo material porque se han promovido las actividades del extractivismo depredador, que yo llamo, ¿no es cierto? Es decir, sacar recursos, y la mayoría de esos recursos es para exportar, para llevárselo, Ujú. y se ha destruido la capacidad productiva interna, la industria. Y por otro lado, el saqueo financiero que viene de la última dictadura, ¿no es cierto? La última dictadura empezó con una Argentina que tenía, con un Estado, ¿no es cierto?, que tenía una deuda de 8.000 millones, y hoy debemos 480.000 millones. Esto es una locura, porque además hemos pagado más de 10 veces la deuda y cada vez pagamos más y debemos más, porque es un saqueo, es un robo. Entonces, en la medida que sigan en esos dos caminos, este saqueo inmenso, es muy difícil que se pueda revertir esta situación. Ahora, la sociedad quedó muy desmovilizada, y yo creo que el hecho de que se haya avanzado mucho más rápido y profundizado en este proceso de entrega es porque el poder real, ¿no es cierto?, el poder concentrado percibió justamente que la sociedad estaba desencantada y por eso decidió poner fierro a fondo. Y ya desencantada, y yo creo que además con pocas posibilidades o alternativas que se vean por lo menos en el corto plazo de organizaciones que estén planteando cosas distintas, con posibilidades de cambio. Este es el problema, yo creo que es un problema grave que tenemos los argentinos. Y yo creo que por primera vez también los argentinos nos encontramos en nuestra corta historia, ¿no es cierto?, como nación, con un proyecto que plantea, como yo digo, no el plan masacre, masacrar la sociedad, es decir, romper con la estructura social y dejar una sociedad por lo menos de 80 o 90% de pobres, de manera de que los recursos queden para que se lleven, ¿no es cierto? Claro. Pero también masacrar el ambiente, porque lo que están haciendo es a costa de depredar y de contaminar, y masacrando el territorio y la soberanía, porque están entregando soberanía por 30 años en el plazo del RIGI, querían por 30 años privatizar el río Paraná y profundizar la depredación de ese gran humedal, que sistema de humedales que significa. Es decir, estamos en un plan deliberado y la sociedad como que le cuesta reaccionar. Si bien es cierto que pronto empieza a dar algunos coletazos, pero también hay un hecho que los grandes medios de comunicación o de incomunicación, como yo digo, están ocultando todas las acciones de resistencia que existen y que están creciendo. Profe, en la línea de lo que usted va, no sé cuál es la lógica o lo que usted ve, porque vuelvo sobre lo que estábamos hablando y sobre la explicación que nos dio, pero ¿cómo puede explicar usted que un individuo, que un argentino que pertenezca a la nación argentina, que tenga echadas sus raíces en un pueblo como el nuestro, justifique este saqueo? ¿Por qué no hay la defensa de lo nacional? No digo en todo el mundo, pero digamos en la gente o en el gobierno tiene intereses, sí, pero en los seguidores del gobierno, cuando usted dice muy bien y hace el análisis, dice, se están llevando nuestros recursos, ¿por qué hay una mirada hacia el otro lado? ¿Qué ve que no se defiende con uñas y dientes lo nuestro? Porque en definitiva nos están saqueando a todos, a usted, a mí y a quien es adepto del gobierno. ¿Por qué mira para el otro lado el adepto a esta ideología, diría yo, esta cultura entreguista y cipaya, profe? Sí, sucede primero que yo digo, justamente el sábado hubo un encuentro, tercer encuentro por la soberanía federal, por la soberanía, acá en Paraná. Tuve la suerte, ¿no es cierto?, de exponer ahí en unos paneles, y yo señalaba que acá no empezó todo, como te decía hace un ratito, en diciembre del 23. Acá hay una seguidilla Uh-huh. de gobiernos que en lo esencial no han modificado este modelo. ¿Por qué? Y bueno, porque el modelo significa, por ejemplo, pagar una deuda fraudulenta
que nunca asumimos, que nunca recibió el pueblo argentino, que no debía haber pagado, y lo siguen pagando todos los gobiernos, endeudándonos más, nos siguen endeudando todo, dejando que se fuguen los capitales, y lo siguen haciendo todos los gobiernos, dejando y promoviendo activamente la megaminería, el fracking, la monoproducción de transgénicos, la contaminación con los agrotóxicos, en esencia lo siguen haciendo todo. Entonces, yo creo que hay una orfandad, por un lado, de organizaciones que se plantean frente a esto, pero además, yo te decía hace un rato, hay mucho ocultamiento. ¿Por qué? Porque en lugares donde avanza la megaminería, hay resistencia, el agua, el ambiental no existe, y hay represión, y hay ocultamiento. En la zona de Vaca Muerta lo mismo. Acá mismo en Entre Ríos, la remada contracorriente que se hizo, de la cual participa en la hidrografía. Lo que no hay una conciencia social en la gente como para apoyar a justamente gente como ustedes que están defendiendo, ¿no? Bueno, yo creo que es producto de un poco el desencanto de la sucesión de gobiernos que no solucionan, pero además del ocultamiento de muchas de las cosas que suceden en la realidad. Y es cierto, yo no sé si también ha habido como un disciplinamiento social que se tome, pero fíjate que están despertando. Yo rescato, por ejemplo, la movida de remada contra la corriente, que una remada que se hizo desde ya de Formosa hasta Rosario, y pueblo con pueblo y pueblo se iba recibiendo aquellos que luchaban para evitar la privatización de la hidrovía, o los casos que empiezan a ser cada vez más notorios y más nutridos, los miércoles de resistencia a favor de los jubilados, que ya no están solos, sino que ya reciben la solidaridad de otros sectores. Es decir, yo creo que de a poquito se está despertando, pero con un manejo muy fuerte de los grandes medios y también de las redes sociales, donde el gobierno pone muchísima plata, ¿no es cierto? Sí, sí, por supuesto, en donde tergiversan la defensa, digamos, de los intereses de mayorías y minorías, politizándolo, poniendo en boga un supuesto equilibrio fiscal que en realidad a costa no sabemos de qué, o si lo sabemos, se consigue y bueno, por ahí este es el caballito de batalla en el discurso que tiene el gobierno, pero vuelvo a repetir, ya vamos a otro tema, me llama la atención cómo tenemos cerebros en donde un discurso o un relato entra tan fácil y se defiende tan fácil, o tenemos una Argentina, profe, unitaria y federal, peronista y antiperonista, o tenemos una grieta. La verdad es que sigo sin entender por qué hay algunas cosas que no hacemos un gran pacto social y las ponemos como destino, y no importa el tiempo y los gobiernos que pasen, llegar a esas metas, ¿no, profe? Que es, como usted dice, la defensa del suelo, de los recursos, de los viejos, de la educación, de la salud, ¿sí? No, yo veo que se está concientizando, pero no veo una conciencia nacional, sí, nacionalista en el buen sentido. No sé, profe, usted en lo que ustedes realizan, en las actividades que ustedes realizan, quizás lo vean un poco más, digamos, ¿no? No, yo comparto con vos, Fabio, de que sí, sin duda que no hay una fuerte conciencia nacional. Digo que empieza a haber resistencia cada vez más amplia y ciertos aspectos de solidaridad que no se veía antes, por ejemplo, con los jubilados, que bueno, pero que de todas maneras es muy incipiente, y que sí hay un retraso enorme, pero yo creo que en general casi todas las instituciones, digo instituciones para poner partidos políticos, organizaciones gremiales, empresarias, de movimientos de los resistencia, ¿no es cierto?, de los piqueteros. Si uno empieza a ver todo eso, como que hay una burocratización de las organizaciones y como hay un acomodamiento de las cúpulas, digamos, a no hacer demasiadas olas. Uh-huh. Entonces eso hace que en general la gente no encuentre el cauce adecuado organizativo como para expresarse, y por lo tanto hay una debilidad también de esa conciencia nacional. Y no hay tampoco espacios. Yo celebro, por ejemplo, que en el caso de ustedes, a mí, bueno, me tratan bastante bien así los medios y me dan espacio, pero es excepcional, ¿no es cierto? En general los espacios no son para aquellos que muestran la realidad críticamente, sino son aquellos que ocultan, que entretienen, que tergiversan. Entonces es más difícil que la gente que está sobreviviendo, que está luchando el día a día,
pueda tener claridad, conciencia y mucho menos encontrar las formas de organizarse, movilizarse y participar. Profe, y en base a su experiencia, su visión y su sabiduría, ¿en qué momento de la Argentina estamos y hacia dónde vamos según su visión? Porque es como que hay como un cierto caos en donde no vemos un futuro, porque el discurso del gobierno pega, pero ya hay muchos desencantados, mucha gente que pensaba que iba a cobrar en dólares, el tema de la inflación está pisada por paritarias, por un montón de cosas, el tema de la banda de flotación del dólar también interviene, el gobierno interviene para mantenerla en esa banda de los 1.000 y 1.400 pesos, o sea que de a poquito el discurso del gobierno va perdiendo ese valor y la pregunta es si se votó en base a esta esperanza y resulta que esta esperanza es más de lo mismo, como usted nos contaba. ¿Qué nos queda, profe? ¿Qué miramos hacia adelante? Sí, pero vos fíjate una cosa, que primero, hay un desencanto que es lo más importante. Ya no hay una credibilidad muy fuerte o un entusiasmo. El hecho de que, no sé si hay precedente en los últimos 50 años, el periodo democrático de la última dictadura hasta ahora, de tan baja participación en los procesos electorales. Casi un 50% no fue a votar. Es decir, eso te está dando muestra, primero, que no están entusiasmados con esto, pero que no encuentran alternativa. Yo creo que eso, digamos, es una característica muy marcada hoy. El tema es que en cierta manera se ha temperado la paliza social porque la inflación ha llegado a límites mucho más bajos, pero que es nada más que por unos meses, ¿no es cierto? Porque esto está contenido artificialmente, el dólar está mantenido así porque el Estado está consiguiendo y está liquidando todo lo que tiene para abastecer a los especuladores para que se lo lleven, pero cuando pase el momento de las elecciones, bueno, va a tener una suba muy fuerte y una suba fuerte de inflación, y ahí va a ser otro mecanismo más, ¿no es cierto?, de deterioro. El tema es que creo, ¿no es cierto?, de que la sociedad ha quedado muy desencantada y no encuentra canales para expresar ese descontento, más que esto de no participar en elecciones, que es un hecho muy fuerte, ¿no es cierto? Es decir, que el 50% no llega a votar en elecciones donde el voto es obligatorio. Está claro que los que ganan con un 30 del 50, con un 15% Claro. del electorado, ¿no? Mire, yo tengo una teoría ahí, no sé si el 50% de la gente que no va a votar ya no va a votar porque las medidas de este gobierno ya se desencantaron, ya vio que no iba a ser lo que se decía en el discurso, pero tampoco encuentra una oposición a este gobierno y por eso no va a votar. O sea, y derivado de una lógica simple, digo, esa gente ya, Milei ya no lo va a votar porque sabe que es más que esto no es. El tema es la pasividad, como usted lo comentaba anteriormente, de las instituciones, de la oposición, de los gremios, de las instituciones intermedias, porque en realidad la resistencia lo está ofreciendo el pueblo, los estudiantes mediante universidades y colegios, pero hay una cierta pasividad que veo que no se aprovecha en ese 50% que no va a votar. Y es verdad que legitimizan un gobierno en 5 personas de 10 que tendrían que haber ido a votar. O sea, es una legitimación muy pobre, profe, ¿no? Sí, yo digo que en realidad lo que estamos observando es una delegitimación que hoy por hoy se expresa en la apatía porque no encuentran, en el marco en los juegos partidocráticos, no encuentran alternativa. Pero ojo que si se agrava y si empieza a haber cada vez más efervescencia y a surgir alternativas, van a ser alternativas mucho más cuestionables y críticas. En general, este gobierno gobernó, pero con todo el sistema partidocrático. Es decir, este gobierno, este presidente que ha tenido desde el fin de la dictadura menor presencia, menor participación dentro de los legisladores propios, ¿no es cierto? O sea, minoría absoluta en el Poder Legislativo, y sin embargo ha sacado aberraciones totales con el apoyo mayoritario. Es decir, que en general no existe la oposición real a esto. Entonces, ¿qué pasa? Existe como una resistencia pasiva de no participar, pero que
podría, y es un poco el esfuerzo que desde algunos sectores hacemos para tratar de informar a la sociedad que si espera pasivamente de que lleguen las soluciones, estamos sin futuro. Ese es el tema. Exactamente, ese es el mensaje, me parece excelente. Profe, la última no lo molestamos más. Le voy a pedir una mirada política, pero desde el hecho político, no es desde el hecho partidario. ¿Usted cree que, o mejor dicho, se lo pregunto, ¿cómo ve usted en el escenario político actual, sin partidismo, sino en el escenario político y a futuro, que una expresidenta haya sido condenada? No sé si le parece un hecho relevante o esto va a seguir su curso, va a seguir como el río hacia donde ellos quieren llegar, sin importar lo que pase en el medio. Mira, yo creo que obviamente acá hay manejos de presiones, ¿no es cierto?, de sectores que por un juego más que nada electoral utilizaron la incidencia que tienen sobre la Suprema Corte para dejar fuera del juego una candidata que podía resucitar un poco con fuerza, ¿no?, en la oposición. Pero de todas maneras, yo creo que también ayuda a mantener esa grieta que divide falsamente a la sociedad y que nos ha dificultado también. Porque yo fui crítico de todos los gobiernos de los 90 en adelante, porque no, más allá de la camiseta partidaria, yo lo que miro es si, digamos, representan a la sociedad, al pueblo argentino, o si representan al poder extranjero. Entonces, en función de eso hago las críticas, pero cuando criticaba, ¿no es cierto?, al gobierno de los Kirchner, ¿no es cierto?, me decían, bueno, vos estás como que estabas con la oposición neoliberal, y cuando criticaba duramente al gobierno de Macri, me decían, bueno, pero vos estás con el gobierno kirchnerista. Entonces, esa grieta que divide falsamente nos dificulta también que tomen en serio las críticas, que no es una cuestión de ponerse la camiseta y criticar porque el otro tiene otra camiseta, porque en realidad se critican entre ellos cosas que hacen los dos mismos, ¿viste? Claro. Y lo que nosotros queremos es mirar más arriba y decir, mirá que estamos en contra del que los maneja ellos, del que maneja la democracia, que están más arriba y que permanecen ocultos. Y a eso tenemos que criticar ese modelo, criticar esos sectores, y si no, seguimos con este tema de la grieta, y bueno, capaz que el desgaste de Milei va a hacer que vengan otros que van a decir, bueno, ahora viene, yo no sé por decir qué Massa, bueno, pero esto ya no es como Milei, y van de nuevo a la grieta, y nosotros tenemos que aprender de una vez por todas, que tenemos que pensar nosotros mismos, que ser, en todo caso, ¿viste?, más lúcidos, más críticos, más pensadores libremente, y que empecemos a razonar en términos de que el modelo que nos lleva puesto como sociedad, más allá de las falsas opciones que tenemos. Y bueno, es un esfuerzo tremendo. Uno dice, bueno, pero es una utopía. Sí, más utopía es creer que siguiendo con este juego nosotros vamos a salir a flote, ¿no es cierto? Eso yo también lo repito. FM 96.1, Radio Ciudad de Nogoyá, la radio que más crece.